Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo lleno de emociones, intrigas y sobre todo muchísimo amor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha cautivado a todos, la de Serkan y Özge. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Esa pareja que nos ha robado el corazón con su conexión innegable y su capacidad para superar cualquier obstáculo que la vida les ponga en el camino. Sí, hablamos de su amor. Un amor que, como dice el título, parece superar todo. A lo largo de este vídeo vamos a analizar juntos los momentos clave de su relación, esos instantes que han puesto a prueba su amor, las decisiones difíciles que han tenido que tomar y, por supuesto, la forma en que han logrado salir adelante, más fuertes y unidos que nunca. Prepárense para revivir esos momentos intensos, para emocionarse, para reír y, quizás, hasta para derramar alguna que otra lágrima. Porque, seamos honestos, la historia de Serkan y Özge es de esas que te tocan el alma. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando historias de amor y descubriendo los secretos de las relaciones duraderas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de nuestra comunidad. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el universo de Serkan y Özge. Desde el principio, su relación estuvo marcada por la intensidad. ¿Recuerdan ese primer encuentro, verdad? Esa chispa instantánea que surgió entre ellos. Era evidente que había algo especial, algo que iba más allá de la simple atracción física. Era una conexión casi palpable, una fuerza invisible que los atraía el uno al otro. Desde el intercambio de miradas inicial, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era como si el destino, juguetón y travieso, los hubiera puesto en el mismo camino, sabiendo que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Pero claro, como en toda buena historia de amor, las cosas no iban a ser fáciles. Obstáculos, malentendidos, terceros en discordia. De todo un poco. La vida, como suele hacer, se encargó de sembrar dudas, de crear barreras aparentemente infranqueables y de poner a prueba la solidez de su vínculo. Celos, inseguridades, secretos del pasado que salían a la luz. La lista parecía interminable. A veces daba la impresión de que el universo conspiraba en su contra, empeñado en separarlos. Pero lo que siempre ha caracterizado a Serkan y Özge es su capacidad para comunicarse, para hablar las cosas de frente, aunque a veces duela. Y es que, seamos sinceros, la comunicación es la base de cualquier relación exitosa. No se guardaban nada, se sinceraban el uno con el otro, incluso cuando las palabras eran difíciles de pronunciar. A pesar de los miedos y las inseguridades, siempre encontraban la manera de conectar, de comprenderse y de apoyarse mutuamente. Uno de los momentos más críticos, sin duda, fue cuando, no quiero revelar demasiado para los que aún no han visto la serie completa. Pero digamos que una decisión importante puso a prueba su compromiso y su confianza mutua. Fue un momento de gran incertidumbre, en el que parecía que todo estaba a punto de desmoronarse. Las dudas los asaltaban, las preguntas sin respuesta los atormentaban y la sombra de la separación se cernía sobre ellos. La tensión era palpable, la comunicación se volvía cada vez más difícil, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Parecía que la relación estaba al borde del precipicio, a punto de caer en un abismo sin fondo. ¿Cómo lograron superarlo? Pues a través del diálogo, de la comprensión y, sobre todo, de un profundo amor que los impulsaba a luchar por su relación. Se dieron cuenta de que no estaban solos en esto, de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Se abrazaron a la idea de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Reconocieron sus errores, se perdonaron mutuamente y se comprometieron a construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la comunicación. Fue un proceso doloroso pero necesario que los fortaleció como pareja y los unió aún más. Otro aspecto fundamental en su relación es el respeto. Serkan y Özge se respetan mutuamente, valoran sus diferencias y apoyan sus sueños. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, señoras y señores, es un ingrediente clave para un amor duradero. Entendían que eran dos individuos diferentes, con personalidades y aspiraciones propias, pero que compartían un mismo camino, un mismo destino.
Celebraban sus logros, se consolaban en sus fracasos y se animaban mutuamente a perseguir sus sueños. No había lugar para la envidia ni para la competencia, solo para el apoyo incondicional y la admiración mutua. Además, no podemos olvidar el sentido del humor. A pesar de los momentos difíciles, Serkan y Özge siempre encuentran tiempo para reírse juntos, para disfrutar de la compañía del otro y para no tomarse la vida demasiado en serio. Porque al final del día el amor también se trata de eso, de compartir momentos de alegría y diversión. El humor era su válvula de escape, su manera de liberar la tensión y de recordar que, a pesar de todo, la vida era hermosa. Se hacían bromas, se contaban chistes y se reían a carcajadas de las cosas más absurdas. En esos momentos se olvidaban de los problemas y se conectaban a un nivel más profundo, recordando por qué se habían enamorado en primer lugar. Pero volvamos a los obstáculos. Porque sí, los hubo, y muchos. Desde diferencias culturales hasta presiones familiares, pasando por inseguridades personales y miedos al compromiso. Todo eso puso a prueba su amor en diferentes momentos. Las familias, con sus tradiciones y expectativas, ejercían una presión constante sobre ellos. Las diferencias culturales, a veces sutiles, a veces evidentes, generaban malentendidos y conflictos. Las inseguridades personales, alimentadas por el miedo al fracaso y al rechazo, los hacían dudar de sí mismos y de su relación. Los miedos al compromiso, arraigados en experiencias pasadas, les impedían entregarse por completo al amor. ¿Qué los mantuvo unidos? La verdad, creo que la respuesta es simple: su convicción de que su amor valía la pena. Estaban dispuestos a luchar por él, a trabajar duro para superar cualquier dificultad y a no rendirse ante la adversidad. Se aferraban a la esperanza de que al final del camino encontrarían la felicidad juntos. Se apoyaban mutuamente en los momentos de debilidad y se animaban a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban. Su amor era su motor, su guía y su razón de ser. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo: Serkan y Özge, su amor supera todo obstáculo. Porque realmente su historia es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede vencer cualquier barrera. Su relación no era perfecta, pero era real. Estaba llena de imperfecciones, de errores y de momentos difíciles, pero también de amor, de pasión y de alegría. Su historia nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una elección diaria y un compromiso inquebrantable. No digo que sea fácil, ojo. Requiere esfuerzo, compromiso, paciencia y mucha comunicación. Pero cuando el amor es genuino, cuando hay una conexión profunda entre dos personas, todo es posible. Se necesita voluntad para perdonar, paciencia para comprender y compromiso para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se necesita valentía para ser vulnerable, para mostrar tus miedos y tus inseguridades, y para confiar en que la otra persona te amará incondicionalmente. Claro, no todo es color de rosa. También hay momentos de duda, de frustración y de decepción. Pero lo importante es aprender a superarlos, a perdonar y a seguir adelante. Reconocer que las relaciones tienen altibajos, que no siempre serán fáciles y que se necesita trabajo para mantener viva la llama del amor. Aprender a perdonar los errores del pasado, a comunicarse abiertamente y a mantener viva la chispa de la pasión. Serkan y Özge nos han enseñado que el amor no es perfecto, que es un camino lleno de altibajos, pero que vale la pena recorrerlo si tienes a la persona adecuada a tu lado. Su historia nos inspira a creer en el poder del amor, a luchar por nuestras relaciones y a nunca rendirnos ante la adversidad. Y hablando de la persona adecuada, ¿qué hace que Serkan y Özge sean la pareja perfecta el uno para el otro? Pues creo que la respuesta está en la complementariedad. Se complementan a la perfección, se equilibran mutuamente y se sacan lo mejor el uno del otro. Sus personalidades se entrelazan como las piezas de un rompecabezas, encajando a la perfección y creando una imagen completa y armoniosa. Serkan aporta la estabilidad, la seguridad y la racionalidad. Es el pilar de la relación, la roca a la que Özge puede aferrarse en los momentos de tormenta. Özge, por su parte, aporta la espontaneidad, la alegría y la pasión. Es la chispa que enciende el fuego del amor, la que llena la vida de Serkan de color y de emoción. Juntos forman un equipo invencible. Pero no solo se trata de complementariedad. También se trata de admiración. Serkan admira la fuerza, la independencia y la determinación de Özge. La ve como una mujer valiente y decidida, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente.
Ozge a su vez admira la inteligencia, la honestidad y la lealtad de Serkan. Lo ve como un hombre íntegro y confiable, un compañero de vida en el que puede confiar plenamente. Y esa admiración mutua es lo que los impulsa a crecer juntos, a superarse a sí mismos y a convertirse en mejores personas. Se animan mutuamente a perseguir sus sueños, a desarrollar sus talentos y a alcanzar su máximo potencial. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de amor de Serkan y Ozge? Creo que hay varias, pero me gustaría destacar las siguientes. Primero, la importancia de la comunicación. No tengan miedo de hablar de sus sentimientos, de expresar sus necesidades y de compartir sus inquietudes. La comunicación es la clave para resolver conflictos y fortalecer la relación. Aprender a escuchar activamente, a expresar tus sentimientos de manera clara y respetuosa y a resolver los conflictos de manera constructiva. Segundo, el valor del respeto. Respétense mutuamente, valoren sus diferencias y apoyen sus sueños. No intenten cambiarse el uno al otro, sino que acéptense tal como son. Reconocer que cada persona es única y valiosa, con sus propias fortalezas y debilidades. Celebrar las diferencias y aprender a crecer juntos a partir de ellas. Tercero, la necesidad de compromiso. El amor requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Estén dispuestos a luchar por su relación y a superar cualquier obstáculo que se presente. Estar dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación, a priorizar las necesidades del otro y a trabajar juntos para construir un futuro en común. Cuarto, la importancia del perdón. Todos cometemos errores. Aprendan a perdonar y a seguir adelante. No guarden rencor ni alimenten resentimientos. Reconocer que el perdón es un acto de amor y liberación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Aprender a dejar ir el pasado y a construir un futuro mejor juntos. Quinto, la alegría de compartir. Disfruten de la compañía del otro, ríanse juntos y no tomen la vida demasiado en serio. El amor también se trata de eso, de compartir momentos de alegría y diversión. Encontrar tiempo para conectar, para reír juntos y para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. No perder la chispa de la pasión y mantener viva la llama del amor. Y por último, pero no menos importante, la convicción de que su amor vale la pena. Si creen en su relación, si están dispuestos a luchar por ella, no se rindan ante la adversidad. El amor verdadero puede vencer cualquier barrera. Mantener la esperanza y la fe en la relación, incluso en los momentos más difíciles. Recordar por qué se enamoraron en primer lugar y reafirmar el compromiso de construir un futuro juntos. Así que ahí lo tienen. La historia de Serkan y Ozge es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Una historia que nos enseña que el amor no es un destino, sino un camino, un viaje que se recorre juntos, de la mano, con el corazón abierto y la mirada puesta en el horizonte. Llegamos al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando la relación de Serkan y Ozge. Hemos visto cómo a pesar de las dificultades, su amor ha perseverado, demostrando que con comunicación, respeto, compromiso y mucho cariño, cualquier obstáculo puede ser superado. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, el perdón y la admiración mutua en una relación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Realmente lo aprecio. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Serkan y Ozge. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué lecciones han aprendido de su historia? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Compartan sus experiencias y sus reflexiones, y hagamos de este espacio un lugar de encuentro y de aprendizaje. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo, no tengan miedo de amar.